Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de Creciendo con Cristo. En esta sesión quisiera tratar con cada uno de ustedes el tema de la oración. La oración es la práctica de conversar y de compartir todo con nuestro Padre Celestial. Nada, absolutamente nada puede sustituir la oración. Mediante ella el cristiano puede vencer los problemas. A menudo los fracasos de carácter se explican por la ausencia de oración. Cuando nos es más difícil, escúchame bien, cuando te sea más difícil orar, es cuando tú y yo deberíamos de orar con más vigor y consistencia. Quisiera en este momento invitarte a que abrieses tu Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 34. Y leemos: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tú y yo como creyentes tenemos el privilegio de que alguien intercede por nosotros. ¿Quién es? A la luz de Romanos capítulo 8, versículo 34, Cristo Jesús, el Señor, es quien intercede por ti y por mí delante del Padre Celestial. Una vez un hombre estaba tratando de hablar con el presidente de su nación en relación a un grave problema de su pueblo natal. Al intentar entrar en el palacio presidencial, los guardias del palacio lo detuvieron y lo sacaron a la calle. El hombre, entristecido por su fracaso, se retiró del palacio a un lugar cercano y se sentó a pensar en su problema. De repente un niño se le acercó y le preguntó cuál es su problema. A lo cual el hombre le contó qué era lo que tanto le preocupaba. El niño le dijo al hombre: tómeme de la mano y venga conmigo. El hombre siguió la sugerencia del niño pensando que se trataba de un juego. Pero cuál fue su sorpresa al ver las señales de reverencia que le hacían los guardias del palacio presidencial y las puertas que se abrían ante la presencia del niño. Caminando fueron directamente hasta llegar al despacho del presidente y se encontraron ante la presencia del mandatario. ¿Cómo fue esto posible? Muy simple. El niño era el hijo del presidente. Esto es lo que tú y yo hacemos en la oración. Ganamos acceso a Dios por medio de la persona de su Hijo, Jesucristo. Entramos en la presencia de Dios por medio de Jesús. En este momento quisiera invitarte a que leyeras en tu Biblia y meditaras en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Permíteme hacerte una pregunta. A la luz de esta escritura, ¿hay algo que Dios te negará si tú te acercas a Él y le pides? Honestamente, creo que si tu petición se encuentra dentro de la voluntad de Dios, la respuesta
es que no. Dios no puede resistirse. Dios no puede negarse a responder a tu petición cuando ella se encuentra dentro de su voluntad. Quisiera también pedirte que en este momento abrieras tu Biblia y fijaras tus ojos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24. Según esta cita, ¿en nombre de quién deberías de pedir? La Escritura es clara y señala de que cuando tú y yo elevamos nuestra petición delante de nuestro Padre Celestial, nuestra petición debe de ser hecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando tú y yo pedimos de esta manera, ¿qué cosa se cumplirá en nosotros? El pasaje es claro. El pasaje indica de que cuando tú y yo elevamos nuestra oración a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, tomará lugar en cada uno de nosotros gozo. Y lo que esta palabra indica en el original griego es de que a ti y a mí vendrá la seguridad plena de que Dios está en control de la situación en la cual estamos viviendo en ese momento. Ahora quisiera invitarte a que abrieras tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Escribe el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo que dice este pasaje que tú y yo no debemos de hacer. ¿Qué es? Si hay algo que tú y yo como creyentes no debemos de hacer, es estar preocupados. Es obvio que en nuestra naturaleza humana tú y yo nos preocuparemos, pero es evidente que para esa preocupación existe una salida, y es traer esa preocupación delante del trono de la gracia de Dios, dejarla a los pies de nuestro Padre Celestial, confiando que Él se inclinará y tomará esa necesidad nuestra en sus propias manos. Hay algo que dice que sí debemos de hacer. Si hay algo que tú y yo debemos de hacer. Una vez más, quisiera darle un énfasis a esto. Es que debemos de acercarnos a Dios. Dice el pasaje que tú y yo debemos de expresar nuestras peticiones delante de Dios con ruego y con acción de gracias. ¿Estás atravesando un problema? Ruégale a Dios que te dé sabiduría para enfrentarlo. Ruégale a Dios que te dé el crecimiento y la madurez por medio de ella. Pídele que te ayude a ver más allá de lo que tú puedes ver en este momento. Sé agradecido con Dios porque está permitiendo esta situación en tu vida en este momento. ¿Qué fue lo que ordenó Jesús en Mateo 26:41? Jesús ordenó que tú y yo fuéramos vigilantes y que habláramos con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que no entráramos en tentación. Si hay algo que puede fortalecerte, es el hablar con tu Dios. ¿No tienes el deseo de hacerlo? Quisiera animarte a que lo hagas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice de que tú y yo debemos de orar sin cesar. Esto indica que debemos de hacerlo sin parar.
Orar sin cesar es conversar con Dios en una forma simple y libre durante todo el día. Que Dios te bendiga.